transitando un capítulo de Triple Click donde lo que nos preguntamos es cómo se reconfigura la escena política a partir de la fuerte intervención del día de ayer de la cadena nacional. Y decimos fuerte no tanto por el contenido de lo que se dijo, que dista mucho de la letra del proyecto que ya estuvimos viendo, sino en ese mensaje, cómo ese mensaje es recibido por los distintos receptores a los que fue dirigido, ¿no? Por un lado, una sociedad muy permeable a la promesa de un futuro celestial ante el sufrimiento en la tierra, repetido históricamente por nuestra cultura. Digo, vimos cómo esto ya nos lo dijeron muchas veces y aún así elegimos creer. Por otro lado, grupos económicos locales, cómo reflejan cierta concesión al cambio de modales, a un presidente serio que habla de consenso, de congreso, de diálogo con los gobernadores, los acreedores externos, básicamente ante quien cumple, ¿no? Un presidente que decide dejar de ser Javier Milei para convertirse en la mascotita del poder porque la letra de ese presupuesto se ajusta a la exigencia de los acreedores externos. Y nos falta, ¿no?, ver cómo esto va a impactar, sobre todo en las expectativas que generaban las dos sesiones, tanto en diputados como en el Senado, la enorme movilización afuera del Congreso, y si hay alguien que sabe de esto es él, y por eso vamos a saludar a Pablo Di Pierri. ¿Cómo te va, Di Pierri? Para eso te llamamos. ¿Cómo le va, Glesser? Qué gusto, ¿cómo está? No, yo no sé si gusto. Bueno, a mí no, me gusta creo que lo usted. necesito más que no es por gusto, es por necesidad, Di Pierri. Bueno, hay que estudiar a Bourdieu para distinguir una cosa de la otra, ¿eh? Ojo, bueno, no es tan sencillo. Me gusta que me traiga autores que me ayuden a transitar por mis interrogantes. Bueno, a su pregunta respondo que pese a que se ilusionaron en el oficialismo con la posibilidad de que les allanara el camino para blindar el veto, el discurso grabado de Milei, no estaría del todo claro que fuera así, ¿ok? Sí. Estuve hablando esta mañana ya con algunos diputados y diputadas, por caso tanto en el Movimiento Popular Neuquino como en el Bloque Innovación Federal, que reúne a los salteños que responden a Gustavo Sanz, como a los misioneros que responden a Rovira. Estamos hablando de los diputados de los gobernadores, para entender, ¿no? Los diputados. Claro, sí. Exactamente, los del MPN, en realidad hay uno solo del MPN en este momento, que es Osvaldo Biancafilo, responde a Rolo Figueroa, que es gobernador de Neuquén, y los salteños y los misioneros respectivamente responden a Sanz y a Rovira Pasalacqua, ¿no? Y los que recibieron guita ayer, son dos de los que recibieron guita ayer. Sí, y aún así están dejando trascender que las deliberaciones son intensas, pero que están inclinados a votar a favor de la insistencia, es decir, en contra del veto de Milei, tanto para el caso del Garrahan como para universidades. Esta duda, esta incertidumbre alcanza incluso, y esto es lo llamativo del asunto, a bloques como el del MID, que es el de Oscar Sago y Eduardo Falcone, que ayer por la tarde prometían tomar una definición después que se emitiera el discurso de Javier Milei, y después que se emitió, reconocieron que hubo por lo menos un cambio en el tono, pero todavía no estaban decididos, ¿no? Esto es bastante llamativo. Después, si en el recinto se terminan de dar vuelta, uno tendrá que encontrar las herramientas para explicar por qué, y en todo caso las sospechas van a ser muy altas de algún tipo de elemento para que se terminen de convencer. Le voy a contar también que, por ejemplo, el bloque Coherencia, que es el flamante bloque de Marcela Pagano, Carlos Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González, también está en tratativas para definir el voto. Ya definieron que en el caso del Garrahan votan a favor del Garrahan, pero para el caso de universidades estaban todavía conversando. Y cuando uno les pregunta, la ley es ahora, ¿qué van a hacer el miércoles? ¿Se van a arriesgar a votar en contra de las universidades con una movilización tan multitudinaria como la que se espera fuera del Congreso? Y entonces reponen conversaciones que están teniendo con rectores del interior, de las provincias del país, donde hay algunos rectores, algunos de orientación radical, otros de orientación simplemente antiperonista, ni siquiera radical,
que dicen que la guita que se necesita para el caso de las universidades es la mitad de la que piden los rectores en Buenos Aires, ¿no? Claro, ahí en la interna UBA frente a las regionales y nacionales y conurbanas. Yo diría que en el caso de los rectores, de algunos rectores del interior, el problema no es tanto la UBA, sino las universidades del conurbano. Por eso digo antiperonista. Uy, qué doloroso, sí. Entonces, lo que dicen es que con la mitad de la guita alcanza. Claro, con la mitad de la guita alcanza porque vas a dejar afuera a todas las demás. Claro. Pero cuando uno los presiona un cachito y repregunta y les dice que efectivamente el problema es que si tratan de modificar la ley fruto de la disconformidad porque hay que cuidar el déficit fiscal y con la mitad alcanza para resolver el problema de las universidades, no vas a sacar, o sea, vas a respaldar el veto de Milei, vas a cagar a todas por igual. Claro. Entonces, frente a esa situación de arrinconamiento, responden que, y bueno, está bien, sí, es verdad, en ese caso estamos pensando votar a favor. O sea que no está claro todavía, al menos para mí, en la conversación con los distintos legisladores, que haya surtido el efecto buscado por Casa Rosada en la cadena nacional, ¿no? Pero a ver, Di Pierri, dígame si me equivoco, pero ayer la sensación era que los vetos iban a ser rechazados, que la movilización iba a ser enorme. De repente aparece esta noticia que hubo anticipo del Tesoro para 4 gobernadores. Sí. Ahora, bueno, esta cadena nacional donde el presidente se presenta como un presidente serio, un presidente de los consensos, recogiendo el guante de la demanda de los grupos económicos locales, luego un presupuesto que se ajusta claramente a las necesidades de los acreedores externos y de alguna manera aparece o fortalece o alimenta el fantasma del cueiderismo en el Parlamento. Digo, lo agranda, hay mayor incertidumbre ahora. Eso es cierto, pero se está dando una curiosidad, Lecer. A ver, yo no estoy asegurando el resultado de mañana, no quiero hacer un pronóstico porque faltan 24 horas y la verdad es que el gobierno va a seguir presionando. Pero ayer yo hablaba con el entorno del gobernador Ignacio Torres y uno tiene que decir, respondiendo a su comentario de recién, que efectivamente Nacho Torres está entre los gobernadores beneficiados en los últimos días por promesas del gobierno. ¿Sí? Y sin embargo, desde el entorno de Torres lo que dejan trascender es que los dos legisladores que le responden, Torres tiene una legisladora en el bloque PRO y otro legislador federal, ¿no? En Encuentro Federal. Sí. Exactamente, se trata de Ana Romero para el caso de la legisladora PRO y de Jorge Ávila para el caso del legislador Pichettiza. Y lo que aseguran en el entorno del gobernador es que esos dos legisladores van a votar con la oposición a favor del Garrahan y las universidades. Claro, y ahí a pesar del beneficio, a pesar de la promesa. Y ahí la jugada de pasar a TNs, de prorrogar o no sé, postergar, dicho con mayor precisión, postergar a TNs, fue precisamente para cuidar, ¿no?, el rechazo al veto de financiamiento educativo y Garrahan. ¿Usted ya tiene por seguro que se va a postergar a TN? No, entiendo que o así lo leí en los medios, ¿no? ¿Puede ser que se trate mañana ATN incluso también, Di Pierri? ATN en Senado, debería tratarse en el Senado el jueves. El jueves en el Senado. Un gobernador peronista anoche me decía que ATN sale. El jueves. ¿El Senado se junta el jueves solo por ATN? Digo, si no hay ATN, ¿no se junta el Senado? No, tiene otros temas. Hubo diversas iniciativas que se pospusieron en la última sesión para este 18 de septiembre. Incluso hay una que debería discutirse, que es la citación de Karina Milei por las coimas de la Andis. Claro, es cierto, ya lo contaba. Sí, pero vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, un gobernador peronista ayer me decía que daba por sentado que iban a empujar como para tratar a TN este jueves. Yo creo que hay una mesa de arena que está en el aire, que están pensando y hay que ver qué pasa en estas 24 y 48 horas para cada una de las cámaras, pero yo no doy por sentado que el discurso de Milei haya salido como pretendía Milei, entre otras cosas porque ni bien terminó, al menos ya hablé con los 3 principales jefes de bancada en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, Pablo Juliano por los radicales de Manes, y con el secretario parlamentario, no con el presidente de ese bloque, el secretario parlamentario del bloque de Pichetto, que es Oscar Agos Carreño, y los 3 respondieron con críticas al discurso de Milei, ¿sí? Los 3 señalaron que el problema es que las promesas
delirantes o dibujadas para el año que viene no son para hoy, que es lo que justamente está provocando esta demanda popular ahora, esta semana, este rechazo al veto, ¿no? Claro, pero de todas maneras sí coincidimos en que modificó, digo, más allá, ¿no?, de las críticas inmediatas, digo, en un marco más general y lo que pueda decir mano a mano o alguno de estos legisladores, modificó u obliga a pensar las posiciones que estaban por ahí planteadas con mayor nitidez, entran, ¿no?, en esto de la mesa de arena. La política es una dinámica siempre abierta, Lester. Y yo me permito hacer un poroteo cortito porque sé que ya está terminando el programa y no le quiero robar tiempo. Pero poroteemos al aire. Sí. Usted va a tener, en el mejor de los casos, 97 votos a favor del bloque de Fernán Martínez, el bloque de UP, porque la diputada Fernanda Ávila va a estar ausente mañana, la catamarqueña Fernanda Ávila, porque tenía, según me cuentan, un viaje planificado con anticipación. No va a estar. No le gusta votar a Ávila, básicamente. No. Sí, sus antecedentes son malos, pero a mí me lo aclararon diciendo... Vamos a recordar que es una de las diputadas responsables de la salida de que se haya votado la ley base, si no me equivoco, ¿no? O esas leyes tan sensibles. El RIGI, ahí está, el RIGI. Y además, lo que sucedió fue que el día que se blindó el veto a las universidades el año pasado, Ávila estaba en su despacho del Congreso y no bajó a la sesión para votar a favor. No, y además es habitué de todos los cónclaves del Círculo Rojo porque la veo siempre. Bueno, pero... Y además debe tener un novio porque cambió muchísimo, se puso mucho más linda, ella tenía el pelo cortito, era bastante masculina, bastante fálica y ahora está hecha tipo una bomba, o sea que además debe haber conseguido un novio ahí entre los auditorios de estos cónclaves. Yo no opino de las puertas ajenas ni me meto en las alcobas de nadie. A mí me encanta. Opinar de las cuerpas y meterme en las alcobas como... Sí, no, es un chiste, yo lo hago también, Lester, no se preocupe. Yo no. No acote nada, porque después me hunde. 97 le decía de UP. Sí. Después puede contar con 12 del pichetismo. Sí. ¿Sí? Ahí ya dudas, hay dudas de cómo, porque uno ve hoy los titulares, ve la tapa de Clarín y La Nación y se pregunta por cómo finalmente va a actuar el pichetismo. Bueno, yo le pongo 12 ahí. Los cordobeses del pichetismo votan todos a favor. Ayer les pregunté y están decididos a votar a favor de las leyes en contra de los vetos. Sí. Por eso cuento 12. Los lilitos son 6, o sea, 109 más 6 son 115. Después tiene del grupo de Manes 10 diputados, bueno, 125, o sea, son 12, pero hay 2 que yo creo que van a votar con los vetos. O sea, ahí ya tiene 125. Luego están los de Innovación Federal, que son con quienes yo hablé, le comentaba recién, que están ahí deliberando, son 9 en total, o sea, son un rionegrino, 3 salteños, 4 misioneros y un neuquino, ¿sí? Sí. Bueno, si los llegamos a poner a favor, están en 134. Sí, ya está. Sigue subiendo, no, eso es para el quórum, después tiene que juntar para el quórum, 2 tercios, ahí tiene que sumar mayoría, claro. Ahí tiene que sumar a los radicales de Loredo, que son 14 en total, y de ahí hay que descontar 2 seguro, que son Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que son los cornejistas, y Cornejo cerró con Milei, entonces esos no los cuente, pero puede contar a los demás. Parece que hay algunos radicales muy enojados con el mileísmo, entonces puede darse el lujo de contar 10 sobre 14, más o menos, a esta hora. Entonces ahí ya llega a los 144. Necesita 171 si están los 257 presentes. Sí. Empieza a arañar a los monobloques, al bloque de Alessandro y Pagano, al bloque de los santacruceños. Bueno, va a ser difícil llegar, pero están trabajando desde hace rato los opositores y el gobierno empezó recién la semana pasada. Yo no sé si le va a alcanzar al gobierno.
Di Pierri, muchas gracias por este panorama, por traer una cuota de optimismo. Vamos a ver cómo se desempeña mañana las terminales políticas en el Congreso a partir, bueno, ¿no?, de esto que pretende mostrar el gobierno como un giro, ¿no?, como un recogí el guante, como un atiendo las demandas, sobre todo, ¿no?, de los factores de poder real. Digo, no estamos hablando de ningún tipo de sensibilidad social, sobre todo cuando vamos a ver la letra del presupuesto. ¿Algo para agregar? No, simplemente que es un placer hablar con usted. Para mí sí es un gusto. Todo suyo. Nos encontramos acá el jueves, Di Pierri, muchas gracias. Abrazo. Pasaba también Pablo